Hola a todos, soy Debbie Monblat. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Tzlil en el Medio Oriente, el programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. Hoy vamos a continuar con David Alvarado acá, el tema que estábamos hablando en el episodio pasado. Llegamos hasta hoy hablando de toda la historia política de Túnez y cómo llegó al gobierno de Kais Saied de hoy en día. Y ahora vamos a hablar de un fenómeno muy interesante en Tunisia, que es la migración de todo el continente africano, de personas de todo el continente africano hasta Europa, y cuáles son las dinámicas entre Europa y Túnez y este presidente Kais Saied. Bienvenido una vez más, David. Gracias, Debbie. Encantado. Túnez es reconocido como una de las puertas más importantes para la migración ilegal de África hacia Europa. Esto es debido a la cercanía de la costa de Túnez con la costa italiana. Esta migración no es solo de tunecinos, sino de africanos de casi todo el continente que llegan a Túnez para de ahí migrar a Europa. Para que se den una idea, según el Norwegian Refugee Council, en el año 2023 llegaron más de 157,000 inmigrantes africanos a Italia. David, ¿nos puedes contar un poco sobre esta ruta de migración? Bueno, es una de las derivadas de las rutas migratorias africanas, rutas que parten del África subsahariana, incluso del Medio Oriente, incluso se han registrado individuos que vienen desde Afganistán y terminan en el norte de África con la intención de llegar a la Unión Europea. Son rutas que, bueno, se han ido moldeando también, digamos, a fuerza de acuerdos sucesivos de la Unión Europea. Por ejemplo, hace unos años la ruta privilegiada era la del Estrecho de Gibraltar, que une pues el norte de Marruecos con la península ibérica, con España. Se han llegado a múltiples acuerdos de cooperación con Marruecos y Marruecos ha endurecido sus condiciones de vigilancia y de control, cerrando prácticamente esa ruta, con lo cual las rutas han tenido que buscar otras vías de escape, ¿no? En el caso de Marruecos se han ido hacia el sur. Ahora parten del territorio del Sáhara Occidental, incluso de Mauritania, de Senegal, para intentar llegar a las Islas Canarias, que son territorio de la Unión Europea. Al mismo tiempo se han ido también hacia el este, hacia zonas costeras argelinas, hacia zonas tunecinas, Libia. Libia y Argelia son también enclaves privilegiados para la salida de inmigrantes irregulares con destino hacia Europa. Ocurre que Argelia pues, es un régimen muy particular, un régimen donde gobierna una cúpula militar, un régimen que tiene relaciones históricas que se anclan ya en la Guerra Fría con el antiguo bloque soviético, comunista, con lo cual, bueno, su relación con la Unión Europea pues no está exenta de tiranteces, de rigideces. La situación en Libia es caótica, es dramática, no podemos hablar de un Estado. Hablamos de dos gobiernos, de dos autoridades y, bueno, hay autores que incluso consideran que Libia a día de hoy podría ser considerado un Estado fallido, con lo cual pues también es una plataforma privilegiada para llegar hacia Europa. Túnez, pues sí, es el enclave más próximo y es el enclave donde existe una autoridad reconocida con la cual las autoridades europeas pueden negociar, pueden llegar a acuerdos, pueden intentar minimizar la sangría que está llegando a partir de ese país. ¿Quiénes son las personas que usan estas rutas para migrar a Europa? Bueno, pues estas personas son personas de todo tipo, ¿no? Yo creo que el grueso de personas que utilizan estas rutas son migrantes económicos, es decir, son migrantes que huyen de condiciones de desesperación, unas condiciones de existencia miserables, gente que quiere pues medrar en la vida, que quiere tener perspectivas, que quiere construir futuros, y ese es el principal motor de la emigración hacia Europa. Dentro de estos flujos también hay un contingente importante de personas que huyen de la persecución, de situaciones políticas complejas, gente que entraría dentro del derecho de asilo, ¿no? Gente que tiene una situación diferente, gente que a lo mejor por su condición sexual se ve obligada a abandonar su país porque la homosexualidad está criminalizada, penalizada, o alguien que a lo mejor, una mujer que ha quedado embarazada fuera del matrimonio, o a lo mejor niñas que huyen de situaciones en las que todavía pues se produce la ablación del clítoris, o bueno, hay diferentes situaciones que también
hacen que la gente se vea obligada a huir. Con lo cual hay un grueso de personas que huyen de situaciones económicas desfavorecidas, un grueso de personas que cada vez se ven afectadas también por contextos políticos muy adversos. No podemos olvidar pues la ola de golpes de Estado que hemos tenido durante los últimos meses en el Sáhel, incluso en algunos países del África subsahariana, que también generan situaciones políticas insostenibles para ciertas personas, unido a otras situaciones que también entrarían dentro de ese derecho de asilo, ¿no? Y eso es un poco todo el contingente, todas esas situaciones que se encuentran detrás pues, de estas aventuras, en muchos casos suicidas, que obligan a la gente a buscarse una vida mejor intentando llegar a la Unión Europea. ¿Tenemos algún tipo de información en cuanto a cuáles son los países de donde más provienen estos inmigrantes y, por ejemplo, a qué grupos étnicos pertenecen o a qué religiones pertenecen? Ya digo, los países puedes ver, es decir, a medida que hay una crisis política, pues de repente tenemos pues más gente que sale de Chad, o tenemos más gente que sale de Níger, o tenemos una situación insostenible en Mali y tenemos mucha gente que sale de Mali. Muchas veces está relacionado con eventos sociopolíticos del momento, ¿no? Que empujan a la gente a huir, ¿no? Pues tenemos gente que incluso de Sudán pues bueno, llega hasta aquí huyendo pues, de esa situación terrible que atraviesa Sudán desde hace lustros, esa guerra civil que no cesa. Tenemos gente de muchas partes, muchos sitios, de muchas procedencias. La composición se va alterando también un poco en función de las evoluciones políticas. Hay que señalar también, y yo creo que esto todavía no ha sido suficientemente abordado, es decir, muchas de estas migraciones se quedan en el norte de África. Es decir, los países norteafricanos están dejando de ser países de tránsito para convertirse en países de destino. Es decir, la situación socioeconómica de países como Marruecos, de países como Argelia, de países como Túnez, es sustancialmente mejor que la de los países sahelianos o del África subsahariana, ¿no? Inmigrantes que llegan, ven que el acceso hacia Europa está completamente bloqueado y se quedan en esos países, ¿no? Con lo que esas migraciones todavía no están lo suficientemente estudiadas, pero hay muchos contingentes que se empiezan a quedar en los países otrora de tránsito, generando también nuevos problemas a las sociedades norteafricanas que no habían tenido que afrontar hasta la actualidad. ¿Nos puedes hablar un poco de las organizaciones que facilitan estas rutas de migración y cómo funcionan? ¿Son balsas que salen de la costa africana hasta Europa? Cuéntanos un poco más de la parte técnica de las Bueno, rutas de migración. la parte técnica, evidentemente, si uno está en el norte de África y quiere llegar hasta Europa, pues la única vía es subirse a una embarcación, esas embarcaciones de fortuna, precarias, masificadas, bueno, donde veis que no cabe absolutamente nadie más, para llegar hacia Europa. Bueno, hay otra vía de llegar a Europa, y la otra vía es a través de Ceuta y Melilla, que como sabéis son ciudades españolas que están en el norte de África, en Marruecos, que están separadas de Marruecos por una valla, y también se suceden intentos recurrentes de asaltar esa valla, porque en el momento que ponen el pie en Ceuta y Melilla, a pesar de estar en el norte de África, están legalmente dentro de la Unión Europea. Pero bueno, la otra vía, que es la vía marítima, pues aquí también, es decir, tenemos pequeños aventureros, tenemos pequeños grupos de 2, 3, 5 personas que consiguen hacerse con una lancha neumática pequeñita o con una embarcación tradicional de pescadores e intenta la aventura. Algunos lo consiguen, otros perecen en el intento. Tenemos mecanismos más estructurados de intentar llegar a Europa a través pues, de pequeños empresarios. Muchas veces no son mafia, muchas veces son pequeños empresarios. Es decir, pues a lo mejor un pescador tiene una embarcación, conocimientos de navegación, y a lo mejor tiene un contacto en el otro lado en Europa, y él mismo, de forma independiente, pues intenta recaudar dinero a través de los inmigrantes para pasarlos. Y después ya tenemos pues toda esa red, ¿no? de mafias, de criminalidad organizada, es la que pues organiza esos grandes pasos más masivos para un mayor contingente de personas y que intentan depositarlos en Europa. Sea como fuere, sobre todo en el caso de estas grandes mafias, lo que sí han demostrado es muy poca sensibilidad para con lo que transportan, porque en caso de riesgo de amenaza tenemos muchos testimonios constatados de que lo primero que hacen estas mafias es deshacerse de la carga, es decir, no dudan en hundir
a los inmigrantes en el Mediterráneo si su libertad depende de ellos. Si aparece una costera europea, pues no dudan en hundir a los inmigrantes y escapar ellos mismos. Es decir, en ningún momento toman en consideración ninguna lógica de respeto a los derechos humanos, de salvaguardar la vida de las personas. Es una lógica puramente económica en la que se instrumentaliza el sentimiento, la desesperación de un colectivo humano que intenta mejorar en sus condiciones de vida únicamente con el objetivo de ganar dinero. ¿Tenemos alguna información sobre la procedencia de estas mafias? ¿De qué países son? ¿Quiénes son? Bueno, son mafias eminentemente locales. Son mafias eminentemente locales que con el tiempo se han ido coordinando, se han ido estructurando. Pues en Marruecos las redes que operan son redes marroquíes, en Argelia son redes argelinas, en Túnez redes tunecinas, posiblemente conectadas con redes libias, posiblemente conectadas con redes que son las que se encargan del tránsito en puntos intermedios, en la zona saheliana, que es una zona complicada en cuanto a su orografía, sus condiciones difíciles, pero es una zona que está bastante poco controlada. Es una zona desértica, en el medio no hay ninguna parte, donde es bastante fácil el paso. Ocurre que es desierto, ocurre que evidentemente son grandes distancias, pero bueno, son mafias que tienen una implantación local y que con el paso del tiempo han ido desarrollando esas ramificaciones internacionales. Y después, evidentemente, tienen contactos, conexiones en Europa. No necesariamente son europeos, en algunos casos sí, pero pueden ser marroquíes instalados en Europa, pueden ser tunecinos instalados en Europa, y puede ser la contraparte, puede ser de la misma nacionalidad que ellos, o pueden incluso colaborar con mafias establecidas en Europa, que pueden ser mafias europeas, en ciertos casos, pues a lo mejor también podemos tener pues elementos pues rumanos o de Europa del Este o de algún antiguo país báltico, que son posiblemente los que más estén implicados en este tipo de tránsitos. ¿Qué pasa con los inmigrantes africanos que llegan a suelo europeo? ¿Y qué pasa con los que las autoridades atrapan en el camino? Bueno, ¿qué pasa? Pues pasa que hay que acogerlos, evidentemente. Hay que acogerlos, hay que ver por qué están en Europa. Evidentemente, bueno, voy a hablar del caso español, que es el que mejor conozco, ¿no? Y después hay otros regímenes como el italiano, que está buscando soluciones expeditivas, ¿no? Como por ejemplo deslocalizar la gestión de esta inmigración que llega abriendo campos de concentración en Albania. Son soluciones que por el momento están paralizadas por la justicia italiana, pero bueno, son soluciones expeditivas, diferentes, disruptivas, que responden un poco a la lógica de la ideología de quien está en el poder, ¿no? Aquí en España, pues actualmente gobierna una coalición de partidos progresistas, de izquierdas, y con los inmigrantes que llegan a España, pues evidentemente lo primero que se hace es intentar pues identificarlos, ver cuáles son los motivos que los han traído hasta España. En el caso de que sean o que aspiren a obtener derechos de asilados políticos, pues hay que hacer un estudio, cuáles son las condiciones en las que ha partido, por qué ha huido, si realmente existe persecución política o por su condición sexual, entrarían dentro de otro ámbito. Para aquellos que son inmigrantes económicos, pues el problema estriba en que para devolverlos a su país de origen tiene que mediar un acuerdo de repatriación. Y España tiene muy poquitos acuerdos de repatriación con estados africanos. España tiene acuerdo de repatriación con Marruecos, España tiene acuerdo de repatriación con Argelia, España tiene acuerdo de repatriación con Mauritania. Cualquier país que no sea esos tres, no hay acuerdo de repatriación, con lo cual España no puede devolver el inmigrante a su país de origen. Pues entonces pues ya entra dentro de otra lógica, tiene que darse en centro de retención de inmigrantes, hay que intentar integrarlos en la sociedad, intentar pues eso, buscarle una alternativa laboral, una gestión ordenada y humana de esos flujos migratorios que llegan a España. Otros países gestionan de forma diferente, pero en ningún caso lo que se puede hacer pues es devolver a un inmigrante a un país con el que no existe acuerdo de repatriación. En España, como miembro de la Unión Europea, evidentemente estamos sometidos a lógicas comunitarias. La Unión Europea está intentando normalizar, regular de forma generalista, de forma coordinada la gestión de la inmigración, pero la realidad es que a día de hoy cada país sigue regulando estos flujos de inmigrantes que llegan de forma diferenciada, de forma particularizada.
¿Y qué pasa con quienes son atrapados en la mitad del mar? Quienes son atrapados en la mitad del mar, si son atrapados por autoridades europeas, evidentemente tienen que ser conducidos a territorio europeo. Ha habido informaciones de devolución de personas que han sido atrapadas en el mar a las autoridades del país de donde han salido. Hay informaciones, pues se la han devuelto a autoridades tunecinas, a autoridades libias. Eso es bastante irregular. Esto, bueno, el ejemplo muy claro lo tenemos aquí en España, volviendo a esa situación particular de Ceuta y Melilla. Ha habido denuncias por parte de organizaciones de los derechos humanos de lo que se conoce como devoluciones en caliente. Es decir, inmigrantes que han logrado llegar a territorio español, Ceuta y Melilla, esas ciudades norteafricanas, han logrado entrar, penetrar, pero las autoridades españolas los han devuelto a territorio marroquí. Eso son devoluciones en caliente. Eso sería ilegal según la legislación española, pero bueno, son prácticas irregulares, son prácticas que suceden, pero en una situación normal es una autoridad europea la que, digamos, arresta a un inmigrante, aunque sea en alta mar, debería ser conducido a territorio europeo. Y como mencioné, Túnez es una de las rutas más populares para esto. Y debido a todo esto, la primer ministro de Italia, Giorgia Meloni, ha intentado establecer una relación con el presidente tunecino Kais Saied para que le ayude a mitigar este fenómeno de la migración a Italia desde Túnez, de personas africanas. David, ¿cómo funciona esta asociación entre Meloni y Saied? Bueno, es una asociación tradicional, es decir, Italia tiene relaciones diplomáticas estrechas, fluidas, históricas con los países de su entorno geográfico inmediato. En este sentido, Italia tiene tradición de relaciones con Túnez y tradición de relaciones con Libia. Con Argelia en mucha menor medida, sobre todo porque bueno, Argelia era más terreno francés y Argelia entraba dentro de ese particularismo de Guerra Fría, de relaciones con otro bloque que no era precisamente favorable a Occidente, ¿no? Entonces Italia tiene una tradición de relaciones con Túnez y con Libia. Con Libia, como hemos señalado, pues hoy es muy difícil mantener relaciones. Es un estado fallido, es un país dividido entre dos gobiernos, es un país donde en muchos sitios impera la ley de milicias armadas, con lo cual a Meloni únicamente le queda la alternativa tunecina, ¿no? Entonces, pues bueno, eso, ha habido una reunión, ha habido un encuentro, son dirigentes que ideológicamente no distan mucho sus concepciones del poder, ¿no? Estamos hablando de mandatarios que defienden esas lógicas iliberales que hemos visto en el episodio anterior y bueno, ha sido una negociación fluida y Túnez, por supuesto, a cambio de cooperación económica, a cambio de recursos, a cambio de facilidades, a cambio de legitimarse internacionalmente, porque desde el momento en que Meloni llega a un acuerdo que Said, este mandatario, se legitima internacionalmente a pesar de la situación interna que hemos visto, pues Túnez evidentemente pues todo facilidades, va a acrecentar el control, va a vigilar más sus fronteras, va a facilitar pues la repatriación de tunecinos. Túnez en ningún momento ha aceptado acoger ciudadanos que sean de otras nacionalidades. Entonces, bueno, existe esa fluidez en la comunicación, esa entente, pero bueno, en la práctica, más allá del control que Túnez puede hacer de sus fronteras para evitar salidas, es decir, en las repatriaciones únicamente se limitan a ciudadanos de nacionalidad tunecina, que dentro de todo ese contingente de africanos subsaharianos representan una muy pequeña minoría. ¿Y ha logrado Kais Saied de verdad disminuir los números de inmigrantes de Tunisia a Europa? Bueno, lo ha logrado en la medida de lo posible, ¿no? Aquí estamos hablando del acuerdo con Meloni, de la relación con Meloni, pero bueno, aquí lo realmente importante es el memorando de entendimiento sobre migración que Said Kais ha firmado con la Unión Europea, ¿no? Es un acuerdo en virtud del cual pues la Unión Europea le otorga a Túnez unos 100 millones de euros a cambio de colaborar en la contención de flujos migratorios hacia Europa, particularmente hacia Italia. El acuerdo realmente es con la Unión Europea. Quien paga realmente la factura grande es la Unión Europea. ¿Qué ha significado esto? Pues ha significado que Túnez ha intensificado el control de sus costas, ¿vale? Ha intensificado el control de sus costas. Bueno, imaginaos, si en el anterior episodio hablábamos de la poca sensibilidad, por decirlo de forma eufemística, que las autoridades tunecinas tienen hacia los opositores,
y a grupos disidentes, imaginaos la sensibilidad que tienen hacia inmigrantes subsaharianos dentro de sus fronteras, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido numerosos casos de atropellos, de violaciones masivas, de expulsiones colectivas de inmigrantes subsaharianos que han sido abandonados en zonas fronterizas de Libia, en zonas fronterizas de Argelia, en condiciones inhumanas. Hay varios informes de Amnistía Internacional al respecto. Sí, Said Kais está haciendo los deberes, Said Kais está haciendo el trabajo sucio de Europa, sí ha intensificado el control de sus costas, ha reducido las migraciones, es posible que haya reducido las migraciones, todavía es muy pronto, ¿no?, para llegar a algún tipo de conclusión al respecto, pero bueno, sí, digamos, está multiplicando las operaciones de control y sí están arreciando las denuncias precisamente sobre los abusos en estas operaciones de control. Y como dijiste, gracias a estas regulaciones de verdad se ha disminuido la migración africana a Europa, pero ha llegado otro fenómeno al norte de África, que es el norte de África como destino final de los inmigrantes africanos del Subsahara y del Sahel. ¿Qué significa esto para los países norteafricanos y cómo pueden lidiar con este fenómeno? Bueno, es decir, que Said Kais haga los deberes en Túnez, lo que quiere decir es que se van a buscar nuevos puntos de salida hacia Europa. Es decir, quizás disminuyan los flujos que salgan de Túnez, pero eso no quiere decir que disminuyan globalmente los flujos. Quiere decir que, bueno, se va a seguir innovando. Hablamos hace un ratito de cómo se había bloqueado el estrecho de Gibraltar y ya ha dejado de ser un punto masivo para la llegada de inmigrantes, pero cómo se había desplazado hacia otros puntos de la costa marroquí en la Rif y sobre todo hacia el sur, costa del Sáhara Occidental, costa mauritana, costa de Senegal, destino Islas Canarias. En el Mediterráneo central y en el Mediterráneo oriental ocurre exactamente lo mismo. Cierran este punto de salida, pero se buscan otros, con lo cual, pues bueno, esa reducción de flujos, pues bueno, como he señalado, está por ver, ¿no? Está por ver. Sobre cómo van a gestionar los países norteafricanos ese tránsito hacia estados de recepción de inmigración, pues hay algunos que se están empezando a dar cuenta de que tienen pues una situación delicada que afrontar, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo se instalan cada vez contingentes más amplios de inmigrantes subsaharianos en grandes ciudades marroquíes. Estamos viendo cómo esos contingentes están guetizándose. Es decir, se están condensando en determinadas zonas de determinadas ciudades. Estamos viendo cómo esos contingentes humanos están empezando a asumir puestos de trabajo precarios que hasta no hace mucho asumían pues ciudadanos locales. Es decir, hay mano de obra todavía más barata que llega del África subsahariana, con lo cual están empezando a ser una competencia frente a ciertos sectores de clases bajas y populares de los países norteafricanos. Estamos empezando a ver pues importantes y preocupantes episodios de racismo en estos países. Estamos empezando a ver enfrentamientos, estamos empezando a ver agresiones, ha habido incluso asesinatos. Evidentemente, la instalación de todo este contingente humano implica también que hay que integrar a toda esta gente, hay que escolarizar a toda esta gente, hay que dotarlos de un mínimo de servicios, con lo cual estos países aún no están preparados, sobrevienen toda una serie de problemas que también podemos hacer extensivo al ámbito de la religión. La gente que proviene del África subsahariana no toda es musulmana, gente pues que profesa diferentes versiones del cristianismo o el catolicismo, versiones incluso a veces bastante radicales del cristianismo, provienen pues bueno de tradiciones evangélicas, bueno son bastante radicales, ¿no?, en sus visiones también de la religión, y esos pues se asientan en estas comunidades norteafricanas que son mayoritariamente de religión musulmana, empiezan a lo mejor pues a exteriorizar ciertos símbolos de religiosos que son disruptivos en determinados contextos. Bueno, se abren toda una serie de cuestiones, de situaciones, de casuísticas que eran inéditas hasta hace muy poco y que estos países del norte de África van a tener que empezar a gestionar. Yo creo que el primer país que está intentando gestionarlo es Marruecos. Marruecos ha llevado a cabo ya varias operaciones de regularización de inmigrantes. Todo este contingente de inmigrantes que han llegado, pues han sido objeto de ciertas facilidades, se ha regularizado, se intenta llevar un control de toda esta población. Marruecos tiene intereses geopolíticos en África.
Evidentemente, si tú tratas mal a la población de origen nigeriana que llega a Marruecos, el país de origen de estas personas pues no va a quererte demasiado. Tú tienes proyectos estratégicos con Nigeria, como el gasoducto, que tiene que llegar desde Nigeria a Marruecos. Tú tienes que sacar adelante votaciones en la Unión Africana, donde hay diferentes países africanos que votan y su voto pues pesa en determinadas decisiones. Tú tienes pues determinadas cuestiones de orden estratégico que se dirimen en foros internacionales, como puede ser la cuestión del Sáhara Occidental, como puede ser pues diferentes relaciones, equilibrios. Entonces, claro, Marruecos ha visto pues un cierto interés geopolítico y estratégico también en la regularización de inmigrantes, y porque empieza a ser bastante abultado, ¿no?, el peso de este contingente humano en el país. En otros países, como Argelia, como Túnez, pues todavía no han llegado a esta etapa. En Túnez hemos visto que sí ha habido una deriva racista legitimada incluso por el propio presidente Said Kais, ¿no?, con respecto a este contingente de inmigrantes. Pero bueno, es un problema que se abre, es un problema nuevo, es un problema que van a tener que gestionar, es un problema que, bueno, que deberá ser objeto de políticas públicas en el norte de África durante los próximos años. ¿Qué ves tú a futuro, David, para terminar? Este es un flujo de personas que sí o sí va a suceder porque estos países en África presentan situaciones que hacen que estas personas necesiten salir y necesitan llegar a algún lado. ¿Qué crees tú que va a ser más y más común que se queden en países norteafricanos, que va a ser más común que lleguen a Europa? ¿Qué ves tú a futuro pasando con toda esta situación? Bueno, yo creo que mientras la situación en sus países de origen no mejore, evidentemente vamos a tener pues un flujo de inmigración continua y constante. Como europeo, yo creo que, bueno, Europa tiene un rol a jugar. Cualquier política de inmigración que se precie tiene por lo menos 4 dimensiones fundamentales, ¿no? Tiene la dimensión de prevención, tiene la dimensión de admisión, tiene la dimensión de control y tiene la dimensión de integración. En la Unión Europea actualmente solo se está privilegiando admisión y control, es decir, los criterios que deben seguir las personas que llegan hasta Europa para poder quedarse y la gestión de esas personas que se queden, que debe ser el control. Pero se trabaja poco en la prevención de la inmigración. ¿Qué es la prevención de la inmigración? Pues es intentar que esta gente no salga de sus casas. Es intentar mejorar las condiciones de vida y de existencia de los países de los que provienen estos inmigrantes. ¿Cómo se consigue? Pues se consigue con cooperación. Se consigue, pues a lo mejor con ayuda al desarrollo. Se consigue también con cooperación económica y comercial. Pues se consigue, pues a lo mejor privilegiando inversiones en determinados países. Pues yo percibo que me viene mucha población originaria de Senegal, pues yo tengo industria, pues en vez de deslocalizar mi industria a China o a cualquier otro país lejano, voy a intentar crear un foco industrial en alguna región de Senegal. Voy a intentar crear prosperidad en ese país. Voy a intentar privilegiar las inversiones de mi país hacia ese destino para que tengan allí oportunidades laborales y no necesiten embarcarse en una aventura suicida que no siempre sale bien. No sabemos cuánta gente se queda en el camino realmente. No sabemos cuánta gente muere. No sabemos cuánta gente padece. Yo he hecho cientos de entrevistas a inmigrantes cuando era periodista y, bueno, había auténticos dramas. Mujeres que habían sido violadas en repetidas ocasiones durante el camino, mujeres que se habían quedado embarazadas, pues hombres también que habían sido torturados, que habían sido objeto. Es decir, hay historias realmente que si alguien tiene una oportunidad de una vida mejor en casa, seguramente se lo piensa 2 veces y no se mueve de su casa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Europa debe trabajar en la prevención de esa inmigración, debe buscar mecanismos de cooperación, de colaboración. Es cierto que es complicado colaborar con ciertos países. Hablaba hace un ratito de las dificultades que puede tener Italia para tener una cierta interlocución en Libia. Evidentemente, estamos hablando de países que no son democracias consolidadas, son países donde pues, hay una inestabilidad política bastante acentuada, son países donde no hay un desarrollo mínimo que pueda permitir que se haga tal o tal cosa. Pero bueno,
hay que empezar por algún sitio, hay que intentar mejorar esas condiciones de vida de las personas y bueno, una vez que las personas lleguen a Europa, yo creo que no queda otra alternativa que trabajar en su correcta integración para que sean ciudadanos de pleno derecho, para que puedan tener unas existencias normales, pacíficas y bueno, yo creo que es un poco la alternativa, ¿no? Pero sobre todo dejar de focalizarnos sobre admisión y control e intentar trabajar sobre esa parte de prevención, porque si no, ni a corto ni a medio plazo se vislumbra una mejora en la situación. Muchas gracias, David, por los 2 episodios. Nos has dado una imagen muy completa y clara sobre tanto la historia política de Túnez y todo el tema de la migración africana a Europa. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Debbie. Cuídate. Muchas gracias por escuchar. Espero ahora tengan una imagen más completa y clara sobre el tema de la migración africana hacia Europa por medio de los países del norte de África. Espero que hayan disfrutado estos 2 episodios con David y si les gusta el programa, vayan y den la cantidad de estrellas que ustedes consideren. Espero que tengan una linda semana y nos vemos en la próxima.